Muy bien, pues aquí estamos. Eh, Espero que se oiga bien. Sí, por mí Ya estamos perfectamente. aquí. Buenos días a todos. Eh, los inconvenientes del directo a veces te permiten, bueno, te hacen empezar 4 minutos antes. Lo que pasa es que los españoles somos así, de, eh, de que a veces pues empezamos más tarde de lo normal. No somos como los británicos, tenemos características cada uno. Buenos días a Jaime. Hola, ¿todo Eh, bien? Estamos muy contentos, estoy muy contento de tenerte aquí conmigo, es un privilegio después de tantos años. Para todos los que nos estáis viendo ahora, sabéis que Jaime es el autor de Last Call, este libro que hemos estado obsequiando a las personas que lo han pedido. Y como presentación voy a ser muy breve, vamos a pasar luego en materia. Y todas las personas que os estáis conectando, tanto a través de YouTube como a través de Facebook, podéis poner ahí en los comentarios vuestras preguntas en directo que las iremos viendo. Espero no tener problemas en el tema de la conexión, pero las podéis ir poniendo junto con toda la retaíla, que vamos a ver lo que nos da tiempo y lo que no, de preguntas que tengo ya preparadas. Jaime es doctor en pedagogía, es compositor musical, director del programa desde hace ya, ¿cuántos años, Jaime? 34 años va a hacer, imagínate. 34 años. Yo me acuerdo, bueno, en fin, esto formará parte después. Del programa de televisión, Radio Televisión de Galicia, Nacer de Nuevo en castellano, Neixar de Nou en Catalán. catalán. Ha publicado, bueno, unos cuantos libros, luego diremos algo en este sentido. eh, Pedagogo, compositor musical, bueno, un carrerón. Yo, entrando ya en la parte de preguntas, Jaime, tengo un problema contigo. Y es que conozco el contexto, conozco tu familia, conozco a Miriam, bueno, es padre también de tres niñas preciosas, tres niñas, tres mujeres ya, Sí, sí, eh, Yami, Kenia y Mel, si muy no me bien. equivoco. Y bueno, conozco tu familia, conozco a tus padres, para mí sois una familia muy entrañable ya. Tu hermana Raquel con Tito forman parte de mis recuerdos de juventud, de casi de niño, muy, muy especial. Yo no puedo pararme a contar aquí porque quien tiene el protagonismo eres tú. Y quisiera que nos explicases de una manera, bueno, tal como tú lo haces, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Qué te llevó a escribir La Escol de la manera que lo has escrito? La verdad es que, si soy sincero, la persona que más admiro, y muchos lo saben, es sin ninguna duda Jesús, Jesús de Nazaret. Y él está considerado en todas las universidades del mundo como el mejor maestro que ha existido. Hemos tenido el privilegio de estar en universidades de países muy diferentes, incluso países teóricamente ateos, como puede ser Rusia, y las personas identifican a Jesús, siguen identificándolo como el mejor maestro. Nunca nadie habló como él y enseñó como él. Personalmente sabemos que es más, pero quiero solamente comenzar diciendo eso. ¿Qué hacía? Tomaba las historias del día a día, las que todos conocían. Hablaba de la mujer que perdía una moneda, hablaba del pescador, hablaba del juez injusto, hablaba de todas las cosas que sucedían en el día a día para explicar lecciones trascendentes para la vida de la gente. Y de hecho es la persona que hoy en todo el mundo más referenciada en todas las culturas. Las frases que Jesús dijo se conocen en todas las culturas del mundo. ¿Quién no ha oído hablar de poner la otra mejilla o de amar a los enemigos o de dar al César lo que es del César? Todas esas cosas. Entonces, siempre pensé que deberíamos explicar también su mensaje con las historias del día a día. ¿Cuáles son las historias del día a día hoy? Claro, tenemos un pequeño problema y una bendición. El pequeño problema es que ya no vivimos en una zona pequeña
o en una ciudad donde todos nos conocemos. La gran bendición es que conocemos todas las historias de todo el mundo. Entonces, las historias que hoy se cuentan son pues, sobre la música, el deporte, el cine, historias que aparecen en la prensa, y fue ahí donde surgió la idea de tomar esas historias y sacarles una aplicación espiritual. Y aparentemente a las personas le hace mucho bien, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, yo sé, porque, bueno, las noticias, como tú dices, corren por todos los lados y en este sentido, pues, hemos tenido conocimiento de que tú has pasado por pues, lo que está hoy en día en el contexto en el cual estamos, en el contexto de nuestro país, con todas estas historias con el COVID-19. Sé que pasaste por allí, por esta enfermedad, eh, incluso por el hospital, un tiempo que para ti seguramente se te hizo bastante largo. Cuéntanos un poco esta experiencia que... Bueno, también a mí me encantan, sabes, las historias, incluso las historias de broma, y siempre hay estas historias que dices que tienes una buena noticia y una mala, ¿no? Digamos que la mala, entre comillas, noticia fue que tanto yo como mi familia fuimos infectados por el COVID al principio de todo, en marzo. Uh, Más o menos sobre el 10 de marzo fue cuando comenzó la enfermedad, pero el 19 ya tuve que ir al hospital por urgencias y después prácticamente 40 días luchando con la enfermedad, entre ellos más de 20 con el respirador día y noche. Estuve muy grave, realmente fue un milagro del Señor y un milagro que Dios usó a las personas que me cuidaron, a mi médica, a mi neumóloga, que realmente en un momento Dios le dio sabiduría para cambiar el tratamiento y sacarme adelante. Y también a todas las personas que venían todos los días a cuidarnos, tanto las enfermeras hasta los que hacían la limpieza, porque realmente es una enfermedad muy complicada. El resto de la familia fue menos grave, pudieron salir adelante en casa después de 15 días, pero es una situación complicada porque inmediatamente vienen hacia ti, digamos que todos los ataques que te puedes imaginar y más con esta enfermedad. ¿Cuáles son? Pues estás en el hospital, estás con el respirador, sabes que estás grave y siempre, cada momento, lo que viene a tu mente es, pues no voy a volver a ver más a mi familia, no voy a volver más a ver a mis padres, a nadie más, sencillamente me voy a ir con el Señor, lo cual no era una mala idea, pero no era lo que Dios quería en ese momento, pero sí tienes esa tensión y ese miedo de que no vas a poder volver a ver más a tus amigos. Es en ese momento que Dios está ahí, que te ayuda, que te fortalece, que está con tu familia ayudando también, que Dios usa a muchas personas para ayudar a tu familia, porque ellas enfermas solamente por los miembros de nuestra iglesia que venían a traer la comida, a hacer la compra, que venían a ayudarlas. Y yo muchas cosas me enteré después porque en el hospital, claro, no me contaban mucho de lo mal que estaban en casa para que yo no estuviera más preocupado, porque a fin de cuentas no podía hacer nada allí. Pero la buena noticia fue que eso fue al principio de todo y a partir de esos meses muy complicados hemos podido ayudar a mucha gente que está pasando el COVID, que lo ha pasado en estos meses, que lo está pasando ahora, incluso por todas las secuelas que hemos tenido. A veces me llama algún amigo, me dice, mira, me está pasando esto, y yo digo, tranquilo, no pasa nada, ya verás cómo esto es por esto, por esto y por esto, porque cuando pasas una enfermedad tan grave, luego te haces un experto en lo que está sucediendo. Y nos ha permitido también hacer un pequeño libro que yo creo que en un par de semanas lo tenemos, que se titula Desde mi habitación, porque como no podía hacer nada en esos días, salvo orar y descansar en el Señor, que ya es mucho, pues fui tomando notas, escribiendo todo lo que el Señor iba diciéndome, cómo me iba cuidando, cómo me cuidaban las personas en el hospital. Y bueno, un día, si Dios quiere, pronto cuando lo tengamos, te enviaré unos cuantos ejemplares para que puedas regalarlo también sin problema ninguno.
perdón, los inconvenientes del directo. Es que me han venido aquí al momento, no lo habéis visto, pero bueno. Pido disculpas a la gente que nos está viendo ahora mismo porque, bueno, me veis con esta cara, yo vengo de trabajar toda la noche, los que me conocen del contexto con el que trabajo, llevo 3 horas de sueño y a veces, pues, a estas horas es un poco complicado. Hablabas el tema de la enfermedad, relacionado con eso y no solamente con eso, sino con circunstancias que no nos gustan, como puede ser la pérdida de un familiar, como puede ser la pérdida de un trabajo, con toda la incertidumbre que eso provoca, que tristemente hay personas que lo están enfrentando ahora mismo. Surge una pregunta muchas veces en la mente de las personas: ¿cómo podemos asociar con el paso por circunstancias difíciles o traumáticas con un Dios que nos dice que nos ama? O sea, parece una contradicción muy grande. Entonces, Sí. ¿cómo lo explicarías tú habiendo pasado por algo así? La verdad es que a veces es una cuestión de perspectiva. Nosotros vemos las cosas solamente desde aquí, es decir, lo que podemos ver con nuestros ojos, con nuestras circunstancias. No somos capaces de ver todo lo que existe a nivel espiritual. Incluso en el mundo material hay muchas cosas que son espirituales y los físicos ahora me encanta porque están comenzando a hablar de la espiritualidad de la física, porque hay muchas cosas en el mundo material que no son capaces de explicar, entonces ellos dicen, bueno, es que la física también es espiritual. Esta perspectiva de ver lo que hay más allá de lo que ven nuestros ojos físicos es normalmente donde Dios se mueve, por una razón, porque es el lugar en el que más bien puede hacernos. Y perdona solo esta pequeña introducción para poder llegar a lo que quiero decir. Porque nuestro corazón, nuestra vida fue hecha de una manera que solamente se encuentra satisfecha, tranquila, cuando hay, digamos, eternidad dentro de nuestro corazón, cuando nuestra vida se satisface con algo eterno. Y no estoy hablando a nivel místico, todos los que me están escuchando saben que todos, absolutamente todos, soñamos con ser inmortales. Las películas que vemos, incluso las historias, es siempre de alguien que sobrepasa lo material. ¿Qué estoy intentando decir con todo esto? Que Dios está mucho más allá de lo que creemos y mucho más cerca de lo que pensamos. Cuando estás pasando un momento difícil, Dios está ahí, está a tu lado. ¿Qué ocurre? Que a veces con nuestros ojos materiales no podemos verlo. También porque lo buscamos en un lugar equivocado. Antes hablaba de lo que había supuesto la gente de la iglesia para ayudarnos, de lo que eran los enfermeros y enfermeras ayudándome en la enfermedad. Pues Dios usa a personas que vemos con nuestros ojos también para cuidarnos. Dios usa muchas circunstancias en el día a día para enseñarnos que Él está ahí y que no nos va a dejar nunca. ¿Cómo debemos hablarle para que nuestra vida y nuestra situación sea diferente? Decirle que nos ayude a abrir los ojos, a ver lo que quizás nadie más puede ver, a darnos cuenta que Él está ahí y que no nos abandona. Cuando estaba en momentos muy complicados en el hospital y realmente pensaba que ya no iba a volver a casa, que sencillamente mi vida podía terminarse, de repente Dios, como sabe cómo somos cada uno de nosotros, puso dentro de mí por la noche, porque no podía dormir muchos días seguidos, una sensación que me impresionó. Empezó a volver a mi mente y a mi corazón un montón de recuerdos felices de toda mi vida, de mi familia, de mis amigos, de mucha gente incluso que puede estar viéndome. Cosas que ya había olvidado, era como si Dios las volviera a traer para decirme, Jaime, te estoy cuidando, no te preocupes. Esto es parte solamente de que te des cuenta de que estoy ahí. Entonces, una persona que esté pasando un momento complicado, a veces las circunstancias no cambian, a veces sí, Dios las cambia. En mi caso hizo un milagro y a veces Él hace un milagro. Pero cuando las circunstancias no cambian, Él sigue con nosotros de una manera, incluso que a veces no decimos así de Dios, pero tan tierna que te rompe el corazón. Tú dices,
yo no puedo abandonar a un Dios así, a un ser que me ama de esta manera y que me cuida de esta manera. Entonces, todas las personas que están sufriendo, yo les pediría desde el propio sufrimiento que hemos pasado en la vida, en cierto modo que desafíen a Dios, en el buen sentido de la palabra, que le digan, sé que estás ahí, ayúdame a verte en las circunstancias, en lo que está pasando. Toma una Biblia que tengas y comienza a leerla. La Biblia es impresionante porque es el único libro que habla contigo. Sí. Yo he escrito casi 30 libros, me encanta leer. Yo tengo miles de libros en casa de mis padres porque aquí ya no llegan. Tú conoces el almacén de mis padres, no tengo espacio. Y me encanta leer los libros. Pero la diferencia con la Biblia es que cuando tú la lees te das cuenta de que está hablando contigo, que es Dios mismo quien está hablando contigo. Entonces, esa es mi recomendación a las personas. Dios está ahí, háblale y espera que te responda y abre tus ojos porque te va a responder y te va a cuidar. Bien. Ahora te voy a hacer una pregunta a la inversa. Yo soy muy amigo de las contradicciones Sí, sí. porque precisamente las contradicciones es donde, o las aparentes contradicciones, es donde ves la profundidad de las cosas. Mm. Y esta es una pregunta que me han pasado, ¿vale? Es si alguna vez, porque hablas de que Dios es algo, algo más que algo, alguien muy real para ti. Eh, ¿Alguna vez has sentido, o has pensado que Dios no está contigo? ¿Te has visto en una circunstancia que como que te has sentido solo? Ya no estamos diciendo el tema de la enfermedad, sino Sí, en sí. circunstancias que a lo mejor pues personas Mm. de carne y hueso como nosotros que pueden estar pasando, pues te planteen de que realmente a Dios no le importa. Si es que existe Dios, a Dios no le importa un ser que hay tanta diferencia de altura o de dimensión y que vamos, que si existe Dios, pues te deja solo con lo que estás y que tú te las tienes que apañar. Pues la sorpresa quizás para muchas personas que estén viendo es que sí me he sentido así. Y esa es una de las pruebas de que Dios realmente existe. Eso sí que es una contradicción y lo voy a explicar de una manera muy sencilla, porque me encanta hablarle así a mis amigos. Tengo muy buenos amigos no creyentes y me encanta hablar con ellos y muchas veces en esa aparente contradicción es donde llegamos a lo más profundo de nuestro corazón. Porque hay un libro en la Biblia, aunque esa sensación recorre toda la Biblia, pero hay un libro que es el libro de los Salmos, que es el libro central, porque es el libro que más largo y también el que más veces se refirió Jesús a él. Es decir, digamos que sería su libro de cabecera. Si dijéramos de la Biblia, ¿cuál sería? Suena una barbaridad lo que estoy diciendo, pero si dijéramos que había un libro de cabecera de Jesús, del Hijo de Dios mismo hecho hombre, diría que es el libro de los Salmos, porque era el que más veces mencionaba. ¿Y cuál es el secreto del libro de los Salmos? Que las personas le dicen a Dios exactamente todo lo que sienten. Y a Sí. veces cuando lees el libro de los Salmos, yo me siento tentado a entrar en una iglesia, decir 4 o 5 frases del libro de los Salmos y no decir nada más y digo, me echan ya. Porque dicen, pues Dios, ¿dónde estás? Que no sé dónde estás. ¿O por qué te has olvidado de mí? O, Señor, me hubiera gustado no haber nacido. O mi vida es un auténtico desastre, no tengo para dónde escapar. Y por favor, me gustaría ser un ave que escapara y huyera, no quiero volver a estar aquí. Claro, cuando escuchas frases así, dices, ¿qué tipo de Dios puede no solamente escuchar esas personas, sino tomar como propias esas palabras y ponerlas como si fuera su propia palabra? Pues ¿sabes quién lo hace? El único Dios que existe. El que sabe cómo somos, el que sabe nuestras dudas y el que es capaz de curar nuestras heridas. De hecho, hay un salmo, el 147 y el versículo 3, que dice que Dios cura nuestras heridas, venda nuestras heridas, pero literalmente en el hebreo, en el original, yo creo que a los traductores les sonó un poco loco, entre comillas, poner el texto literal. Dice que Dios venda nuestras tristezas.
Y esa imagen me encanta porque es, ¿quién no ha tenido el corazón roto alguna vez? ¿Quién no se ha sentido solo? ¿Quién no ha pensado que el mundo se le viene encima? ¿Quién no ha creído que mañana no hay futuro? ¿Quién ha estado tan desesperado que ha querido huir y escapar? Pues cuando vives así en la vida, Dios está ahí. Y aunque tú crees que estás muy lejos de Él, es justo cuanto más cerca estás. Por eso que cualquier persona que esté pasando un momento difícil, el desafío es que le diga a Dios exactamente lo que está pasando y Dios le va a contestar. Y para mí, como te decía, esa es la prueba definitiva de que Dios está ahí, porque ningún Dios que nosotros hubiéramos inventado podría aceptar eso. Uf, eh, se me amontonan las preguntas. Yo tengo un problema con la mente, es que a veces ahí se amontonan las preguntas cuando alguien está hablando o cuando alguien está compartiendo pues sus experiencias. Pero ya te decía que yo en este sentido tengo una ventaja eh, con respecto a otras personas y es haber conocido a tu familia. Y yo sé positivamente eh, que tus padres en este sentido también han tenido y tienen una relación muy estrecha con Dios y siempre han estado encima abiertos a los demás. No voy a contar anécdotas para no ponerte colorado, eh, pero tienes ascendencia en este sentido. Entonces, por tu contexto familiar, por tu contexto de tu entorno, de tus amigos, a los cuales conozco, muchos de ellos, ¿te has sentido obligado a seguir lo que han creído tus padres o tus amigos? Porque esta cuestión a mí personalmente, a mi mujer y a mí, nos la plantean muchísimo. Que es que tú has vivido en esto, has crecido en esto. Entonces, si vivieras en otro contexto distinto, tu vida sería diferente. Entonces, no sé, ¿te has sentido obligado? A veces esa argumentación la dan las personas, ¿no? Como que es una obligación familiar, es una obligación de tu contexto y si no sigues eh, ese mismo camino, pues bueno, pues puedes, entre comillas, tener problemas. Entonces, yo te hago esta pregunta para que la compartas. A ver Pues cómo es. voy a intentar explicarlo para ver si todos pueden entenderlo. Primero a nivel personal y después con un pequeño ejemplo, aunque normalmente los ejemplos nunca suelen ser demasiado buenos. El único que sabía ponerlos de una manera perfecta era Jesús, ¿no? Tú puedes llegar a sentirte obligado cuando crees que tus padres o tu familia cree de una manera determinada, pero al final en la vida cada uno de nosotros tiene que tomar sus propias decisiones. Uh, Mi papá era carpintero y yo crecí viendo cómo él muchas veces tenía incluso no solo dificultades para respirar por culpa del serrín y las virutas, el polvo, sino tiene varias heridas en las manos de las máquinas. Y al verlo así, yo decidí que no quería ser carpintero. Entonces, uno siempre tiene muchas referencias alrededor para tomar decisiones. Claro, cuando traspasas eso a lo que es la relación con Dios, tienes que tomar decisiones en cuanto a lo que es Dios, tanto por lo que conoces como por lo que no conoces. Desde niño yo asistía a la iglesia evangélica en la calle Bonhomme, en primer lugar porque estaba debajo de mi casa, vivíamos en el primer piso, así que era muy sencillo y no tenía, digamos, excusa, entre comillas, para decir, pues, llego tarde o lo que sea. Pero me di cuenta de que aquello no era tanto una iglesia como las personas pensaban, sino que yo iba allí porque Dios me amaba. Cuando comprendí que Dios me amaba, tomé una decisión. Y una decisión que es la única que no me arrepiento en toda mi vida, que es abrirle los brazos al Señor. Él me los abrió a mí primero, como queriendo abrazarme, ¿no? Esa imagen de la cruz a mí me gusta porque es como alguien queriendo abrazar, ¿no? No sé si lo habéis pensado alguna vez así. Y yo dije, pues yo quiero ese abrazo. Y esa decisión cambió por completo mi vida. Y esa decisión hasta el día de hoy es lo que ha hecho que
que mi vida tuviera sentido, como os decía desde el principio. Claro, ¿fue una bendición que mis padres hubieran conocido al Señor así? Pues claro que fue una bendición. Como me encanta el deporte, tengo muy buenos amigos, algunos de ellos, por ejemplo, en el mundo del fútbol o también en el mundo del baloncesto, pero bueno, aquí a la gente le gusta más el fútbol, de los mejores jugadores del mundo. Entonces, cuando veo uno de estos jugadores, de estos chicos, sé que tienen una cualidad que viene de Dios. No solamente para mover la pelota, sino para correr, para tener una capacidad física. Pero esa cualidad en sí misma, si ellos no toman la decisión de desarrollarla, no sirve para nada. He conocido y he tenido muy buenos amigos con cualidades impresionantes que no os podríais imaginar, para ser a lo mejor de los 5 o 10 mejores del mundo y nunca han llegado a nada, porque pensaron que sencillamente con eso ya estaba todo hecho. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, yo crecí en la iglesia, yo sé del Señor, ya escuché del Señor y ya está, y siguen como, con eso me basta. No, porque nunca vas a desarrollar todo lo que Dios te ha regalado. Y ahora la otra cara de la moneda, para aquellos que piensan, pues, oye, eso no es justo porque yo no tengo esas cualidades. He conocido gente sin ninguna cualidad, incluso para el deporte. Siempre me acuerdo la historia de un chico que conocimos en Italia. Cuando llegaba, yo estaba visitando a un gran amigo que jugaba en el Milan y me dijo este amigo mío, que ya era uno de los capitanes del equipo, llegó aquí un chico que tiene 17 años y sí es peor que tú jugando al fútbol. Yo soy muy malo jugando. Y yo le decía, ¿y qué hace en el Milan? Y él me dijo, ¿qué hace en el Milan? Va a ser campeón de Europa, del mundo, va a ser campeón de todo. ¿Por qué? Por la capacidad que tenía de trabajar, 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 trabajar y ya está. Entonces, la vida nos enseña que algunas personas tienen, digamos, una bendición añadida para poder acercarse al Señor y otros, a lo mejor, dicen, pues lo único que me ha acercado al Señor ha sido el sufrimiento. O ha sido algunos problemas, o ha sido una situación con la que no contaba. Pero en el momento que estás ahí, Dios te va a ayudar. No es tanto el trabajar como en el fútbol, sino que Dios te va a ayudar. El hecho, por ejemplo, de que estés escuchando ahora, no a mí o a Rubén, porque esto es otra cosa que a veces las personas no entienden. Cuando alguien habla de parte de Dios, nosotros escuchamos las palabras de esa persona. Pueden ser mejores o peores. Espero que sean buenas las que estoy diciendo. Pero lo que toca el corazón de los que escuchan no son las palabras nuestras, sino lo que Dios quiere decirte a ti que me estás escuchando en este momento. Entonces, si Él te está diciendo algo, es porque Él está añadiendo una bendición en tu vida. Está diciendo, me preocupas, ¿sabes? Y el hecho de que estés escuchando ahora, quizás porque Rubén te invitó, quizás porque has entrado en el YouTube por casualidad, no es una casualidad. Es como si Dios te dijera, soy yo que estoy intentando hablar contigo. Espero que esto haya servido para ayudar un poco en todo el contexto, ¿no? Es que esto es algo que personalmente planteo porque forma parte de mi razonamiento a veces, es de que todas, como mencionabas, todas las personas tienen unas cualidades y unas capacidades, unos de una manera y otros de otra. Los que me conocen mi contexto familiar saben que yo tengo 4 niños y tú que tienes 3, pues en este sentido los 4 son distintos y cada uno tiene sus cualidades diferentes y cada uno, en fin. Entonces, si muchas veces creo que se debe plantear una persona de que si tienes unas cualidades, no es para quedártelas tú. En este sentido, todos tenemos alguna capacidad en la cual pues eres más o menos bueno, vamos a decirlo así. Pero que no es para que uno te la guardes o, bueno, incluso la llegues a perder, porque a veces ocurre que cuando no se trabaja en una cualidad se pierde. Eh, Aunque tengamos esas cualidades, ¿qué ves tú de diferente que puede aportar Dios a la vida de cualquier persona? Es todo. Es curioso porque es una pregunta muy buena.
Incluso nosotros tenemos un trasfondo que nos encanta todo lo que viene de, sobre todo de los Estados Unidos, las películas y todo eso. No me Y tires de la lengua. No me tires de la lengua. no estoy diciendo que sea malo, pero ese trasfondo casi te obliga a poner principios y como ellos son muy organizados y en eso nos ayudan a nosotros que somos más de una vida más libre, pues ellos todo lo hacen punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tal. Sí. Y a veces incluso cuando hablan de Dios, yo he visto muchos vídeos que no está mal, que te dicen, no, Dios en primer lugar y después todo lo que sigue. Y claro, de ahí viene esa pregunta tan buena que has hecho, ¿qué puede hacer Dios? Y entonces tú piensas en ese trasfondo, bueno, Él está en primer lugar. Y yo les digo, no, esa no es la manera de vivir la vida. La manera de que realmente transforma, en la que realmente transforma toda tu vida, es que si tú haces una lista, supongamos de 40 cosas en tu vida, 50, 100 cosas, y yo desafío a cualquiera que la haga, Dios está en las 100 cosas, en todas. ¿Por qué? Jesús dijo un día que Él vino para salvar al mundo. Entonces, esa sensación de entregar nuestra vida en sus manos, de que Él sea el que realmente transforme toda nuestra vida, porque hay muchas cosas de las que necesitamos que Él nos salve. Y yo le pido a cualquier persona, sin señalarle con el dedo, pero que vea dentro de su vida que hay muchas cosas que necesitamos ser salvados, ser redimidos, esa idea tan bonita. Pero él habló de que las personas no solamente le reciben como Salvador, sino también como Señor en todas las cosas. Y hay como si fuera un paso más adelante, que es cuando le dice a sus discípulos, vosotros sois mis amigos. Porque ¿cuál es la amistad más entrañable? Cuando alguien está absolutamente en todas las cosas en tu vida. ¿En qué es Dios importante? Absolutamente en todo. Yo no puedo mirar un solo segundo, un solo centímetro cuadrado, un solo momento de la vida donde Él no esté. ¿Por qué? No porque sea obligatorio que Él esté, sino porque la vida no tiene sentido sin Él. Todos buscamos esa eternidad dentro de nosotros. Todos los que me estáis viendo. Y perdonadme que ahora os señale de una manera muy directa, porque detrás incluso de las redes sociales, del seguir a mucha gente en Instagram y en Facebook, está esa sensación de vivir la vida de los héroes, de ver lo que otros están haciendo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo sigo a alguien que es de carne y hueso como yo, tarde o temprano me va a decepcionar. Cuando yo pongo toda mi vida en cosas materiales, en mi trabajo, por muy bueno que sea, tarde o temprano lo voy a perder. Cuando yo vivo mi seguridad en el dinero o incluso en las relaciones con otras personas, tarde o temprano puede pasar algo que rompa esas relaciones o que mi seguridad se derrumbe. Eso nunca ocurre con Dios. Y es incluso algo que Él le da la vuelta en todo, porque cuando Dios está en todas las cosas, Él es además tan absolutamente humilde, y sé que esto no suena que Dios sea humilde, que Él muchas veces quiere que disfrutemos de todas las cosas estando Él ahí, incluso como poniéndose detrás, diciendo, Jaime, esto es un regalo para ti, disfruta. Él podría llenar mi vida él mismo, pero dice, mira, la amistad es un regalo para ti, la naturaleza es un regalo para ti, el deporte es un regalo para ti, tu familia es un regalo para ti, tu trabajo es un regalo para ti. Cuando hablas con alguien y te dice algo que te llega al corazón, es un regalo que yo estoy dando. Entonces, lo que hace Dios es poner todas las cosas en su lugar. A los que le encantan los rompecabezas, pues es como ese rompecabezas de 100.000 piezas, por decirlo de alguna manera, tuviera todo exactamente su sitio. Y la vida es una aventura intentando llegar a disfrutar de todas las cosas que Dios te regala. Wow. Los que tenéis el libro ya lo sabréis. Aparte, va con dedicatoria especial para cada uno, porque es algo de mi parte. Jaime me ha echado una mano en este sentido. Pero en un libro así que cabe, bueno, lo puedes coger con la palma de una mano, que no es muy grueso. No voy a hacer spoiler del libro, pero tocas temas muy variados a lo largo del libro, ¿no? Trascendencia, fracasos, éxitos, la moda del sinsentido, bueno, un sinfín de cosas
algunos que son más alegres, otros que no lo son tanto y que nos tocan muy de cerca. Jesús permanecería indiferente ante estos temas, porque estamos hablando de conocer un poco el corazón de Dios. Y en este sentido, tú manifiestas a lo largo del libro, vas manifestando a lo largo del libro, ya dije que no iba a hacer spoiler, pero que como que Dios es alguien cercano como la persona que tienes al lado. Entonces, una persona que tienes al lado no es indiferente a lo que te ocurre. Y esto a veces hasta personalmente me ha pasado con personas que ni conozco personalmente, pero que a fuerza de hablar, a fuerza de comunicarnos, pues a ver, enseguida notas cuando la otra persona está pasando por momentos que no están muy bien o que le ocurre algo y no sabes el qué, y le preguntas. Entonces, Jesús permanecería, si estuviese hoy en día paseando por nuestro mundo en pleno siglo XXI, sería indiferente ante lo que ocurre a nuestro alrededor, lo bueno y lo malo. Mira, es una pregunta genial porque yo creo que si Jesús estuviera físicamente hoy aquí y Él está espiritualmente aquí 100% al lado de todos los que nos están escuchando, pero si le viéramos físicamente, las personas se escandalizarían igual que sucedió en el primer siglo. ¿Por qué? Porque haría aquello que las personas no esperan que Dios haga. ¿Por qué? Tenemos la imagen de Dios como alguien muy lejano. Fue genial que en una de las preguntas tú mismo dijiste, no sé si porque alguien lo escribió ahí, que bueno, ¿cómo puede Dios, alguien que está tan alto y yo aquí tan bajo y hay tanta diferencia, tanta distancia? Porque esa es la idea que nosotros tenemos de Dios. Y esa idea es una mentira. Y una mentira que sabemos de quién viene. La Biblia nos presenta, y los registros históricos, no solamente los evangelios, sino todos los historiadores de la época, que son varios y bastantes, aparte de los evangelios, a Jesús como alguien absolutamente cercano, yo diría radiantemente cercano. Tanto es así que a mucha gente le asustó, sobre todo a los religiosos. En una época en que los maestros jamás perdían un solo momento con los niños, por poner una imagen que todos conocemos, él no solamente los tomaba en sus manos, no solamente los abrazaba y hablaba con ellos en sus brazos, sino que se enfadaba con sus discípulos cuando no dejaban que se acercara a él, porque ellos, como buenos religiosos, les decían, oye, que estáis estorbando al maestro. Y solo le faltaba el tiempo para decir, ¿qué estorbar? Y dice, dejar que vengan siempre. Mucho más allá. Las mujeres eran despreciadas absolutamente en todo el Imperio Romano. Heródoto nos menciona, uno de los historiadores de la época, que hubo un senador, por decir solo, como decimos para muestra, basta un botón, que fue desposeído de su cargo en Roma del Senado porque se le vio hablando públicamente con su propia mujer. Entonces, imaginaos esa época en la que estaban viviendo, no tenían ningún valor. ¿Qué hacía el Señor? No solamente permitía que le siguieran, sino que estaba con ellas, ponía ejemplos de mujeres, y es curioso, y esto es solamente un pequeño detalle para que la gente se dé cuenta de su cercanía, que todas las historias donde hay un mal ejemplo suele haber hombres por en medio, pero en las mujeres no, todas son buenos ejemplos. Lo hace precisamente para que se den cuenta que todas las personas, Él está cercano a ellas, está cercano a los leprosos. Cada vez que sana un leproso, digamos que serían como la gente del SIDA del día de hoy en aquella época. Claro, el leproso en aquella época, por el miedo al contagio, no se podían acercar a menos de 20 pasos de nadie. ¿Sabes lo que hace él? Él no lo sana como hizo algunas veces con ciegos o con otros así y le dice, pues queda sano. No, va siempre a donde están ellos, los toca, los abraza para que se den cuenta, tanto ellos como los que le rodean, que él está cerca de la gente. Cuando llega a los que son pobres, a los que están en la calle, no solamente se acerca a ellos, sino que les da de comer y les explica el Evangelio del Reino. Y es más, dice que el Evangelio del Reino que él proclama viene en primer lugar para los pobres, para los que no tienen nada. Claro, y eso nos suena, bueno, ¿qué hablamos? ¿De teología de la liberación? No, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de que las personas
que realmente tienen más necesidad son aquellos, precisamente porque tienen más necesidad, a quienes Dios más le va a ayudar. Por eso, cuando él habla por primera vez en cuanto a lo que es el Evangelio, él hace un primer milagro que fue convertir el agua en vino, porque quería explicar que el Evangelio es alegría, pero eso es otra historia. Cuando habla de la primera vez, la primera frase que dice es: felices aquellos que son pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Y tú dices, ¿cómo pobre en espíritu? Pues claro, aquel que siente que necesita a Dios. Si yo tengo todo, tengo una buena vida, tengo un buen trabajo, soy amado por la gente, miles de seguidores en redes sociales, todo el mundo me quiere, no sé qué, no sé cuánto, y digo, nada, mi vida está muy bien. Puedo llegar a pensar que no necesito a Dios. Es una equivocación porque le necesito más que nunca, pero puedo llegar a pensarlo. Sin embargo, cuando sabes que le necesitas, estás en el camino correcto, estás en el camino exacto para que Dios toque tu vida. Un ejemplo muy simple y todos lo comprenderán. Yo tuve que ir el 19 de marzo a urgencias porque estaba vomitando con fiebre y con un montón de cosas y tuve que ponerme en manos de los médicos porque sabía que mi vida se estaba yendo. Si yo en ese momento digo, no, esto pasará, mira, están diciendo en la tele, yo soy fuerte, nunca he fumado, nunca he bebido, aguanto unos días más, esto va a pasar y yo me voy a curar, pues hoy no estaría aquí. Entonces, esa necesidad de decir, no, yo tengo que ponerme en manos de alguien que sepa arreglarme. Suena muy rara esa frase, pero es justo lo que Dios espera de nosotros y por eso el Señor siempre estaba cerca de aquellos que sentían que necesitaban arreglo. Oh, a veces hay personas que, y ya vamos terminando, que no quiero cansar ya a las personas que nos están viendo, y dicho sea de paso, hemos tenido algunos problemillas ya, eh, perdonad, no soy ningún técnico experto, pero bueno, vamos solucionando como podemos, y más adelante pues intentaremos hacerlo mejor en las sucesivas cosas que iremos haciendo. Pero hay una cuestión que muchas personas se plantean cuando hablas con ellas acerca de tener no una religión, sino una relación con Dios, que es muchas veces que es una diferencia muy grande. Y te objetan diciendo, es que, claro, si conocen un poco, entonces no podré disfrutar la vida, entonces no podré hacer según qué cosas, entonces lo plantean como que se van a perder mucho. Y creo que es una de las cuestiones que también se plantean cualquier persona, que intuyen que Dios implica un cambio en la vida y que ese cambio no sé si les va a gustar. Entonces, eh, yo puedo hablar desde mi experiencia, pero creo que hables desde la tuya y desde las personas que tú, pues, haciendo un inciso, has sido capellán en varias Olimpiadas, por lo que tengo entendido, Sí, sí. y has estado, bueno, eso te da la oportunidad de tratar con muchísima gente y todo tipo de contextos. Entonces, cuando tú has hablado con personas y has visto que Dios, cuando ellas han abierto su corazón a Él, cuéntanos un poco Sí. cómo es esto. ¿Pierden algo? ¿No pueden hacer no sé qué? ¿Su vida cambia tan drástico que es una pena? Mm. A ver. Tú y yo somos gallegos y a veces le digo en broma a la gente que parece como que Jesús, el Señor Jesús, nuestro Salvador, también lo fuera, por una razón, porque siempre hacía muchas preguntas a la gente. Y a nosotros nos encanta preguntar, porque a veces es la única manera de llegar al corazón. Sí. Cuando alguien me habla de Dios y dice que no cree en Dios, yo le pregunto, ¿por qué no crees en Dios? Y entonces me dicen esa respuesta, bueno, porque Dios es así, 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 así. Y yo les digo, yo tampoco creo en ese Dios que me estás diciendo. Dice, ¿cómo que no? Porque realmente en la Biblia no es así. Entonces yo le hago una pregunta Mm. y les digo, ¿qué te gusta en la vida?
Y me dicen, bueno, pues me gusta la amistad, me gusta mi familia, me gusta el deporte, me gusta la naturaleza, me gusta el placer, me gusta comer, me gusta... Empiezan a decirme toda una serie de cosas. Y cuando terminan, les digo, tú sabes que todo, absolutamente todo lo que me has dicho, Dios lo hizo. Imagínate cómo es Él. Entonces, claro, me ponen una cara que yo sé, es la única vez que sé lo que están pensando. Lo que están pensando es, el día que contaron eso en la iglesia yo no estuve allí. porque, porque normalmente nunca somos capaces de explicar que todo, absolutamente todo lo que es bueno en la vida es lo que Dios hizo. A veces cuando la gente me dice, ¿dónde está Dios por el mal que existe en el mundo? Ujú. Y hacen un argumento que es en cierta manera ridículo, no quiero insultar a nadie, pero es sencillamente por el problema del mal. Para que se den cuenta, yo simplemente le doy la vuelta y digo, ¿y dónde está el ateísmo con todo lo bueno que hay en el mundo? Mm. Porque si tú me das un argumento de que lo malo es culpa de Dios, ¿lo bueno de quién es culpa? Mira, lo bueno es lo que Dios ha creado. Por eso todas las invitaciones del Señor Jesús son a disfrutar y a disfrutar de una relación y las consecuencias de esa relación. ¿Qué ocurre? Como el enemigo es muy astuto, lo que hace siempre, y no solamente el enemigo como nosotros pensamos a veces el maligno, sino nosotros mismos cuando queremos ser enemigos de alguien, ¿sabes lo que hacemos? Tomamos lo mejor de esa persona y le damos la vuelta. Y Mm. eso es lo que a veces hacemos con Dios, quitando todo lo mejor que Él tiene para darle la vuelta. Jesús, ¿qué dijo? Eh, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y no solamente una vida aquí, sino por toda la eternidad. Nosotros le damos la vuelta y pensamos, no, si tú crees en Dios, tu vida va a ser un desastre, no vas a poder disfrutar. No, todo lo contrario. Vas a disfrutar mucho más porque justamente vas a conocer a la persona que lo creó. Decías que he tenido la oportunidad de conocer gente muy, muy famosa y eso ha sido un regalo de Dios. Ujú. Pero siempre digo que muchas veces la belleza de las personas es mucho mayor en aquellos que aparentemente no son tan conocidos. Pero sí he conocido a veces grandes artistas o compositores. Entonces tú escuchas canciones buenísimas y dices, ¿cómo me gustaría conocer a esa persona? Y la conoces. Jorge Manrique, un escritor en el país, dijo un día una frase que aparece en ese libro mío que me encantó. Dice, mira, mejor no conozcas a tus héroes porque pueden romperte la vida, pueden romperte el corazón. Porque a veces tú escuchas cosas, canciones buenísimas, o ves un partido de fútbol y te encanta cómo juega tal jugador, o ves una obra de arte y dices, me encanta, cómo conocer al autor. Y cuando la conoces dices, mira, mejor no haberlo conocido. Prefería quedarme con sus obras. Con Dios no, es todo lo contrario. Cuando admiras sus obras y le conoces a Él, dices, madre mía, si es infinitamente mejor de lo que hubiera imaginado. Entonces, ¿qué hace? No solamente te devuelve la vida, te da mucho más de lo que podrías imaginar y sobre todo, en primer lugar, te hace ser tú mismo, tú misma. Porque Él sabe lo que hay en el corazón, porque Él te creó a ti, que me estás viendo, y nadie, ni siquiera tu mejor amigo o la familia que más te quiera, va a ayudarte y fortalecerte a desarrollar quién eres tanto como tu creador. Por eso que la mejor decisión, no vayas a la iglesia por ir a la iglesia, no te anotes a una religión por tener una religión, eso no te va a hacer absolutamente nada. Escucha el llamado de tu creador, escucha cuando Jesús está diciendo, venid a mí los que estáis cansados, cargados, con el corazón roto en la vida, que yo os haré descansar. Escucha ese llamado y dile, Señor, aquí estoy. Dile todo lo que hay dentro de tu corazón. Todo, incluso hasta lo que te da miedo a decirle a nadie. Cuéntaselo a Él. Primero porque Él lo sabe, pero segundo porque quiere escucharlo de tu corazón. ¿Sabes para qué? Para rehacer tu corazón. Y entonces te vas a dar cuenta que la vida es completamente distinta. Es ahora y será por toda la eternidad. Impresionante
lo que Dios puede hacer. Esto de que Dios valora nuestra persona de una manera que ni es por interés, porque Él no necesita nada, ni es por querer cambiar a la gente, que a veces, eh, o sea, hacerles, cuando digo cambiar a la gente, es pretender hacerles ser otra cosa que no son. Las decepciones están a la orden del día, incluso con las redes sociales. Sí. Con nosotros pueden hacerse una idea equivocada de lo que somos, cómo somos, hasta que la gente, cuando nos conoce en persona, pues en la distancia corta se ven otras cosas, otra serie de cosas. Y eso da lugar pues a lo que acabas de decir. Vamos a ir terminando. Me queda mucho bagaje, pero bueno, esto lo dejamos quizás para otra ocasión. Os dije que iba a haber una sorpresa al final, ¿vale? Entonces, hay varios libros que Jaime ha escrito también. Yo os voy a mostrar dos, a aquellos que lo pidáis, ¿vale? Si tú estás pasando por una situación en la cual te hace plantearte cosas muy serias, eh, estás muy hundido o muy hundida, ves todo muy negro. Jaime ha escrito algo pasando por situaciones un poco dramáticas, como es este libro, Besar la vida. Te hará plantearte, es muy finito, son 9 capítulos nada más, muy fácil de leer, pero a la vez que te hará pensar y plantearte, bueno, no quiero hacer spoilers del libro, pero es algo que te puede ayudar a plantearte las cosas de manera distinta y sin que veas las cosas tan negras como a lo mejor en circunstancias especiales. Cualquier persona que puede pasar por eso se las puede plantear. Entonces, antes de tomar cualquier otra decisión, escríbeme. Escríbeme por privado, por Facebook, por YouTube, si tienes mi WhatsApp personal, me escribes también. No hay ningún tipo de inconveniente. Besar la vida. Y otro libro que esto, la portada es súper impresionante. Es Corazón Indestructible. Estábamos hablando de entregar nuestra vida a Dios. Aquí es de lo que se trata. Con todos los aspectos que Jaime, con este estilo inconfundible que tiene. Y quiero que, ya para acabar, si no sabéis, Jaime tiene su propia web y tiene un montón de vídeos en YouTube que yo varias veces los que me seguís he compartido porque son muy buenos, porque tiene una capacidad que yo no tengo. Es capaz de decir mucho en poco tiempo. No sé cómo lo haces. 1 minuto duran. Es que a mí me dejas con la boca abierta. Yo me gustaría ser como tú, de mayor. Pero bueno, ha sido un tiempo tremendo. Muchas gracias, de verdad. Entrar en la página web o en el canal de YouTube, Jaime Fernández Garrido, pero los libros que has mencionado y también el libro que habla sobre la vida de Jesús, Compasión, cualquier persona que te escriba, yo voy a enviarte unos cuantos ahí, se lo enviamos de regalo a los que estén interesados en leerlo. Y que no es realmente lo importante lo que los libros dicen, sino la decisión de seguir al Señor. Y eso es lo que va a hacer un cambio en la vida de todos los que nos están escuchando. Y sí, nosotros podemos hacer algo con los vídeos, con los libros, con estas charlas, pues genial. Pero de todas maneras, recuerda, cualquiera que esté escuchando, me gustaría decir solo una cosa muy rápido para despedir, que es Dios quien te está hablando. Y si tú después de hoy, incluso, no porque estemos hablando nosotros, pero si después de este momento dices, bueno, estuvo muy bien, pero no me interesa, no voy a pedir más libros, no voy a seguir nada más, yo te aseguro que Dios va a seguir de alguna manera poniendo personas o frases o cosas en tu vida, en tu corazón, para seguir recordándote un amor inquebrantable, un amor que le llevó a ir a una cruz y a vencer la muerte por amor a ti.
Y ese amor va a seguir estando ahí. Y lo mejor que puedes hacer en tu vida es abrazar ese amor. Esa es una recomendación personal. Si quieres tomarla, pues será genial y será genial conocerte también un día personalmente. Un abrazo y encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, Jaime, y decir a todas las personas que están escuchando, me tienes aquí, ¿vale? A Jaime también, pero me tienes aquí para plantear cosas, para mm, hablar de absolutamente cualquier tema y plantearte estas cosas. Cuenta con que Dios es alguien muy real, tal como acabamos de escuchar, y Dios está tocando tu corazón. Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, ha sido un privilegio. Cortamos emisión aquí y luego colgaremos el vídeo por las redes sociales y pondremos la web tuya y tu canal de YouTube también. Entonces, pues para que cualquier persona que necesite contactar, pues nos tiene a nuestra disposición lo que podamos hacer. Un abrazo muy Muchísimas gracias. fuerte. Un abrazo.